Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 9 de julio, con el tema Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a cargo de los doctores Javier Chumbe Montoro y la doctora Paola Oliver Rengifo, de la Unidad de Falla Cardíaca del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, los invitamos a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. En caso de que hubieran registrado cualquier otro nombre, por favor, pueden dar clic en la opción renombrar y colocar, como les mencionamos, la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. Doctores, bienvenidos y buenos días. Un gusto tenerlos con nosotros. Quedamos atentos a ustedes. Buenos días, doctora. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de insuficiencia cardíaca y específicamente el subtipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para empezar, deberíamos decir que la insuficiencia cardíaca es o constituye para nosotros los cardiólogos la vía final común de muchas de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes que tenemos. Es decir, por ejemplo, la hipertensión arterial, los infartos al miocardio y muchas otras patologías van a acabar en una vía común final que es la insuficiencia cardíaca. Para eso, la Sociedad Europea de Cardiología ha determinado definiciones que todos hemos aceptado y se utilizan en Latinoamérica con mayor preferencia. Es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como disnea, que es la falta de aire al esfuerzo, edema y fatiga, que se pueden acompañar de signos de sobrecarga de volumen, como presión venosa central elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. Y además, estos deben ser causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que va a producir o una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones de llenado intracardíacas, ya sea en reposo o en estrés. Esa es la definición operacional de la Sociedad Europea de Cardiología que nosotros adaptamos para nuestra realidad. Entonces, los síntomas más importantes de falla cardíaca izquierda o de insuficiencia izquierda son la disnea de esfuerzo, la disnea que luego evoluciona hacia disnea de reposo, la ortopnea caracterizada por la intolerancia al decúbito, la disnea paroxística nocturna, que es el levantarse en la madrugada con falta de aire, la fatiga, la intolerancia al ejercicio y la ventopnea, que es la incapacidad de agacharse o cuando uno se agacha tiene la sensación de falta de aire al agacharse. Dentro de los síntomas de falla derecha está el edema en miembros inferiores, sobre todo, el edema en zonas declives. Si el paciente está en decúbito, es en la espalda o en la parte posterior del muslo. Distensión abdominal, saciedad precoz por el edema intestinal que puede haber y la caquexia cardíaca por un síndrome de mala absorción asociado. Con respecto a los signos que vamos a encontrar en el examen clínico del paciente, encontramos crepitantes o rales pulmonares, sobre todo en bases de ambos pulmones, a predominio del lado derecho, función pleural, por lo que en algunos pacientes puede haber una disminución del movimiento vesicular, un desplazamiento del impulso apical en los pacientes que tienen cardiomegalia, puede haber taquicardia con presencia de tercio de ruido y un soplo de insuficiencia mitral, un soplo regurgitante en foco mitral asociado a dilatación del ventrículo izquierdo y anillo de la válvula mitral. La presión de pulso también puede estar estrecho. Además podemos encontrar, y es característico, el edema periférico, sobre todo en miembros inferiores, ingurgitación venosa yugular, que lo evaluamos a 45 grados con el paciente en decúbito, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, dolor en el hipocondrio derecho, ascitis y anasarca. Ahora, en las definiciones, además, podemos tener el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que es un subtipo de insuficiencia cardíaca del cual no vamos a hablar hoy día, pero es bueno que podamos definirlo. Al igual que la insuficiencia cardíaca, son signos y síntomas de sobrecarga de volumen, pero de aparición rápida o empeoramiento de signos de una falla cardíaca crónica que en teoría estaba estable. Y se puede presentar como la primera manifestación llamada falla cardíaca de novo o como consecuencia de una descompensación de una crónica. La insuficiencia cardíaca crónica, a su vez, se puede definir como insuficiencia cardíaca crónica los que han tenido
síntomas de insuficiencia por un tiempo mayor de un mes, o insuficiencia cardíaca estable es un paciente en tratamiento con síntomas y signos que no han cambiado durante todo un mes. Eso se conoce como estable. En cambio, la estable crónica, que se deteriora, se puede describir al paciente como descompensado, que vendría a ser una insuficiencia cardíaca aguda. La guía del American College of Cardiology del 2013 estratifica o estaría a los pacientes con insuficiencia cardíaca en 4 tipos: A, B, C y D. A son los pacientes que están en riesgo para insuficiencia cardíaca, pero que todavía no tienen ningún cambio estructural. Por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, coronarios crónicos, pero que todavía tienen una función cardíaca preservada. En el B están los pacientes que ya tienen una cardiopatía estructural, pero todavía no tienen síntomas de falla cardíaca, ¿no? Por ejemplo, pacientes hipertensos que pueden presentar hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electro o en el ecocardiograma, pero no tienen ningún síntoma de sobrecarga. En el estadio C ya están todos los pacientes sintomáticos que tienen cardiopatía estructural con falla cardíaca previa o síntomas actuales de falla cardíaca. Y en el estadio D son la insuficiencia cardíaca refractaria, avanzada, que ya requiere intervenciones especiales y que son de difícil manejo y con altas tasas de rehospitalización y mortalidad. Para poder establecer la clase funcional de los pacientes a partir del estadio C, existe la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, que los clasifica en clase funcional 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la severidad de los síntomas respecto al ejercicio físico. Y esta clasificación es importante porque nos puede además, a su vez, predecir mortalidad al año, estando los pacientes en clase funcional 1 a 2 con una mortalidad entre 5 y 10%, y en la clase funcional 4 hasta 25 o 60% con mortalidades muy altas. El curso de la insuficiencia cardíaca no es un curso estable, ni la clase funcional va pasando de 1 a 2 a 3 a 4 de manera indefinida, sino el paciente tiene un curso clínico hacia abajo, pero con episodios de descompensación cada vez mayores, como podemos ver en el gráfico de arriba. Y hasta que luego falla la bomba y el paciente ya se convierte en un paciente de falla cardíaca avanzada. Nosotros decimos que la insuficiencia cardíaca tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad, y las posibilidades de supervivencia respecto a cáncer o a infarto agudo de miocardio es peor que la gran mayoría de los cánceres, con excepción del cáncer de pulmón, con una tasa de sobrevida muy baja respecto, por ejemplo, a cáncer de mama, cáncer de ovario, y en varones a cáncer de vejiga, próstata, intestino. Con respecto a las causas de la insuficiencia cardíaca, en los registros internacionales y en los registros que hemos hecho en el Hospital Loaiza, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial pasan más del 50% de la etiología, en algunos registros hasta el 70% entre ambas, siendo las cardiopatías valvulares en tercer lugar asociado a miocardiopatías. Pero esas son las causas, lo que vemos en rosado. Lo que vemos en verde son los factores precipitantes. Muchas veces algún tipo de infección, cuando el paciente esté estable, cualquier tipo de infección puede compensarlo. Alteraciones en la dieta, sobre todo aumento de volumen de líquido que ingesta el paciente. La anemia es una causa importantísima de descompensación de la falla. Tirotoxicosis o hipertiroidismo. Y las arritmias cardíacas, que son muy frecuentes como causa de descompensación en nuestro medio. Nosotros evaluamos que más o menos el 80% de varones con falla cardíaca y 70% de mujeres con falla cardíaca morirán indefectiblemente en 8 años. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca entonces tiene una tasa de supervivencia muy baja. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de falla cardíaca? Al inicio establecimos los síntomas y signos del paciente. Tienen que estar presentes para nosotros sospechar de falla cardíaca. Y cuando tenemos esta sospecha, un paciente que venga por disnea de esfuerzo, con disnea progresiva, que no tenga tolerancia al decúbito y tenga signos clínicos de sobrecarga de volumen, ingurgitado, edematoso, tenemos que evaluar la posibilidad que tenga o que haya tenido enfermedad coronaria, que haya tenido un infarto de miocardio, historia de hipertensión arterial, exposición a fármacos cardiotóxicos como, por ejemplo, antineoplásicos, que el paciente haya tenido uso de diuréticos para aliviar sus síntomas,
Y en la exploración física, buscar, además de las funciones vitales habituales, crepitantes, edema de miembros inferiores, la presencia de soplos cardíacos, si tiene o no incultación yugular, hacer la evaluación a 45 grados, que el latido apexial no esté desplazado lateralmente, y en el electrocardiograma cualquier anomalía. En el caso de que todos estos estén ausentes, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy improbable y hay que considerar la posibilidad de que haya otro diagnóstico. Pero si está presente al menos uno de ellos, debemos hacer péptidos natriuréticos y ecocardiografía. Que ojo, no son el diagnóstico de la falla cardíaca. El diagnóstico de la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es eminentemente clínico, basados en anamnesis y en el examen clínico. Los péptidos natriuréticos nos van a servir para poder evaluar la respuesta a tratamiento, el pronóstico, apoyarnos en el diagnóstico, o si es negativo, asociado a falta de síntomas y signos, descartar definitivamente la presencia de una falla cardíaca. La ecocardiografía, por su parte, nos va a ayudar a evaluar la estructura cardíaca y las posibilidades de evaluar la fracción de eyección, que nos va a ayudar más adelante a establecer un subset de pacientes con falla cardíaca. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y los objetivos terapéuticos se resumen en esa diapositiva de manera bastante clara. Nosotros tenemos sistemas de renina-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso simpático, que son los que van a descompensar la función cardíaca a través de la angiotensina 2, a través de los receptores AT1 y además a través de la norepinefrina circulante en sangre, que van a causar vasoconstricción, aumento de la presión arterial, aumento del tono simpático, de la aldosterona, que es uno de los mediadores que más aumenta la fibrosis cardíaca, aumento de sodio y retención hídrica. Todo esto va a llevar a un remodelado del ventrículo izquierdo. Pero por otro lado tenemos una respuesta fisiológica beneficiosa, que son el sistema de los péptidos natriuréticos, que es el sistema que está en boga hoy por las nuevas intervenciones. Los sistemas de péptidos natriuréticos hacen exactamente lo contrario que hace el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Disminuyen la presión arterial, el tono simpático, los niveles de aldosterona, promueve la natriuresis, la diuresis y el efecto antifibrótico. Sin embargo, nosotros tenemos una sustancia en el cuerpo, que es la neprilicina, que va a inactivar los péptidos natriuréticos y pasarlos a fragmentos inactivos. Y el problema en la falla cardíaca es que esta neprilicina está altamente expresada más que en sujetos sanos. Por lo tanto, nuestros objetivos terapéuticos en falla cardíaca serán inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibir el sistema nervioso simpático, bloquear los receptores de aldosterona y, de preferencia, intentar bloquear la neprilicina para tener más péptidos natriuréticos circulantes para que ayuden a los efectos beneficiosos en falla cardíaca. La clasificación última propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología para falla cardíaca divide la insuficiencia cardíaca en tres tipos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los pacientes que tengan una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor de 40%, las que se encuentran en rango intermedio entre 40 y 49%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con mayor de 50%. Si bien todos los pacientes de cualquiera de los tres tipos van a tener la misma sintomatología, los mismos signos clínicos en la exploración física, una fisiopatología muy similar, a la hora de establecer el manejo de la insuficiencia cardíaca es importantísimo establecer que la gran mayoría de la evidencia solamente existe para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la que vamos a discutir el día de hoy en cuanto a manejo. Para la parte de manejo, les voy a dejar con la doctora Paola Oliver, que nos va a hablar sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bien, buenos días. Como ya se mencionó, ya hemos hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca a través de los síntomas y signos, y existe una diferencia en cuanto a lo que es el tratamiento de acuerdo a la fracción de eyección. Casi la mayoría de la evidencia con beneficio, mortalidad y morbimortalidad está dado en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es por eso que esta mañana vamos a revisar esta parte. Entonces, los objetivos de tratamiento de un paciente con manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida son mejorar el estadio clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida. Prevenir las hospitalizaciones por descompensaciones, porque vimos que en la evolución de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, una vez que el paciente es hospitalizado, la evolución es mala a largo plazo, por eso tenemos que prevenir esas hospitalizaciones para mejorar también la supervivencia de estos pacientes. Y, como mencioné, reducir la mortalidad.
Entonces, existen 3 grupos de fármacos que se han demostrado un beneficio para la supervivencia de esos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Tenemos los YECAs, los beta bloqueadores y los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Desde el año más o menos 1987 fue que, con el estudio Consensus, se vio que el enalapril disminuyó la mortalidad en esos pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso como ustedes ven en clase funcional 4, o sea, pacientes con falla cardíaca con mucha sintomatología. Y después de muchos años se vio que había un fármaco que disminuía un 27% la mortalidad en estos pacientes. Posteriormente también se hizo, hubieron otros estudios, pero básicamente YECAs disminuyeron una mortalidad más o menos en un 27% aproximadamente. Tenemos también los beta bloqueadores como otro grupo de fármacos. Básicamente los beta bloqueadores estudiados en falla cardíaca son carvedilol, metoprolol y bisoprolol. Y todos estos disminuyeron mortalidad más o menos en un 35%. Y el tercer grupo, que son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, donde tenemos la espironolactona y epinephrine, que también disminuyeron entre un 15 a un 30% la mortalidad, ¿no? Que es por eso que son fármacos que tienen que estar de todas maneras en la terapia de nuestros pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Además de disminuir la mortalidad, como ya hemos visto en el cuadro anterior, también estos 3 grupos de fármacos han visto que disminuyen la rehospitalización por falla cardíaca, que es un punto muy importante porque también eleva los costos de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, tanto los YECAs como los betabloqueadores y las antagonistas de la aldosterona disminuyen también el riesgo de hospitalización, como ustedes ven ahí, entre un 30 a 41%. Y otra cosa importante es el NNT, que es el número necesario para tratar, para disminuir una muerte. Ustedes ven que son NNTs muy bajos. Beta bloqueadores tenemos que, tratando 9 pacientes, vamos a disminuir una muerte. Por tanto, esos 3 grupos de fármacos tienen que estar en nuestro esquema terapéutico. En este fármaco podemos, como en este cuadro, resumir que tanto los YECAs, beta bloqueadores y antagonistas de la aldosterona disminuyen síntomas, hospitalización y mortalidad. También tenemos que nitratos y hidralacina van a usarse básicamente en el grupo pacientes con raza negra, como vamos a ver más adelante, y también en ellos disminuyen esos 3 puntos duros que son síntomas, hospitalización y mortalidad. Tenemos también dispositivos, el anterior por favor. Bueno, ahí no ha salido bien el gráfico, pero son el cardiodefibrilador y la terapia de resincronización, que también se ha visto que disminuye mortalidad y también sintomatología, básicamente con la terapia de resincronización. Y tenemos otro grupo de fármacos que vamos a ver que son los diuréticos, los digitálicos, que también están dentro del esquema terapéutico, sin embargo, no han visto que se disminuya mortalidad. Básicamente disminuir síntomas y hospitalizaciones también, por ejemplo, la ivabradina. Entonces, viendo la evidencia que existe en esos 3 grupos de fármacos, tenemos varias guías para el manejo de falla cardíaca, la guía europea y la americana. La guía europea está de repente con un poco más de uso en nuestro medio, tanto a nivel nacional como en la parte de Sudamérica, y tenemos que en base a la evidencia que se ha visto, que todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como ustedes ven en la primera parte en verde, tenemos que el tratamiento tiene que empezarse siempre con un YECA y beta bloqueador, aumentándose la dosis máxima según la evidencia que vamos a ver más adelante. Si mi paciente con fracción de eyección reducida y falla cardíaca sigue sintomático, yo debo añadir un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides y siempre hasta la máxima dosis basada en la evidencia. Si mi paciente con estos 2 o 3 fármacos ya no tiene más síntomas, pues continúo con ese manejo. Pero sin embargo, si mi paciente sigue sintomático con una fracción de eyección y que tiene una fracción de eyección baja, yo debo ver si es que ya me he tolerado bien un YECA o un ARA2, puedo sustituir este YECA por un inhibidor de la amiprilicina y receptores de la angiotensina, como hemos visto que es parte del esquema terapéutico. Si a pesar de que mi paciente sigue sintomático, es un paciente que está en ritmo sinusal y tiene un QRS ancho, puede ser un bloqueo de rama, principalmente bloqueo de rama izquierda, evaluamos la necesidad de una terapia de resincronización. Y si mi paciente está en ritmo sinusal, sigue sintomático y con frecuencia cardíaca mayor de 70, yo puedo agregar a mi esquema terapéutico ivabradina. Esos tratamientos yo los puedo ir combinando de acuerdo a la evolución de mis pacientes. Si los síntomas son resistentes, yo puedo agregar además digoxina, hidralacina y sorbide, o ya pensar en dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. En el lado izquierdo de la pantalla, si ustedes pueden ver, podemos ver que los diuréticos pueden aliviar, en toda la parte del tratamiento yo debo usar diuréticos, ¿para qué? Para aliviar los signos y síntomas de congestión. Sin embargo, una vez que mi paciente ya no está congestionado, ya he podido aliviar la disnea, yo puedo retirar estos diuréticos, porque no son fármacos que han demostrado disminuir mortalidad, sino simplemente sintomatología. Y si además mi paciente tiene fracción de eyección disminuida,
está sintomático además de una terapia médica óptima o tiene antecedente de alguna taquicardia ventricular, yo puedo pensar en algunos dispositivos como los desfibriladores automáticos implantables. Entonces, en este esquema de la guía europea se resume bastante lo que es el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y sobre todo con una evidencia bastante alta, como ustedes pueden ver en la mayoría de los recuadros en verde, porque tienen una clase 1, o sea, una alta evidencia, y por lo cual debemos usar estos fármacos que están en el recuadro verde. ¿Y qué sigue? Entonces, ya vimos que los IECA es parte fundamental del manejo con insuficiencia de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, porque disminuye mortalidad, y debe darse en todos los pacientes que sean sintomáticos. Pueden ver ustedes en el recuadro que tenemos las drogas que se usan, los IECAs, los más conocidos, captopril y enalapril, y recordar que eso tiene una indicación, una clase de recomendación 1 a nivel de evidencia A. Tenemos que empezar siempre con los IECAs. Como ustedes ven, la dosis inicial es una dosis baja, 6.25 miligramos cada 3 veces al día, en el caso de captopril y enalapril 2.5 veces al día, pero nuestra idea siempre es llegar a la máxima dosis que el paciente tolere. Con captopril 50 miligramos cada 8 horas, con enalapril 10 a 20 miligramos cada 12 horas, porque son las dosis máximas las que han demostrado mayor beneficio en cuanto a mortalidad en estos pacientes, y siempre debemos tratar de llegar a estas dosis. Además, los IECAs están indicados cuando hay disfunción sistólica, aún así el paciente esté asintomático, y eso se vieron en algunos estudios donde pacientes con fracción de eyección disminuida, así estén asintomáticos, la mortalidad de esos pacientes disminuye, y debemos usar esos fármacos. ¿Qué sigue? Tenemos también los antagonistas receptores de la angiotensina, que son fármacos que debemos usarlos cuando los pacientes tienen intolerancia a los IECAs, principalmente por tos y angioedema. Y la combinación solamente de IECAs y ARAS solamente en casos muy restringidos, en caso el paciente no tolere ningún beta bloqueador, ni tampoco los antagonistas receptores de la mineralocorticoides. ARAS han demostrado beneficio en pacientes con falla cardíaca, candesartán, losartán y valsartán. Y al igual que los IECAs, hay que empezar siempre con la menor dosis, tratar de llegar a la máxima dosis, y al lado derecho pueden ver ustedes las máximas dosis que se han alcanzado en los ensayos, ¿no? Con candesartán 24 miligramos al día, losartán aproximadamente 130 miligramos al día, y valsartán 250 miligramos al día. Los beta bloqueadores también tienen un nivel de evidencia, una recomendación bastante fuerte, 1A. En todos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y sintomáticos debemos iniciar. ¿Qué fármacos han demostrado beneficio en los pacientes con falla cardíaca? Bisoprolol, calvedol y metoprolol succinato, que son los fármacos que se han estudiado en falla cardíaca. Nuevamente, siempre empezamos con la mínima dosis y llegar a titular a la máxima dosis. Recuerden que siempre el temor a veces en los pacientes con falla cardíaca es cuándo empezar los beta bloqueadores, ¿no? En pacientes que están internados con una falla cardíaca aguda, se debe iniciar siempre con precaución. Una vez que el paciente está estabilizado, ¿qué significa estabilizado? El paciente ya no tiene congestión pulmonar, tenemos una presión arterial estable, entonces debemos iniciar cuando el paciente esté internado por una falla cardíaca aguda, o si estamos en consulta en paciente con falla cardíaca crónica, iniciar los beta bloqueadores con la mínima dosis y titulando la dosis de repente cada 2 semanas. El que sigue. A pesar de todas las recomendaciones, en este cuadro lo que quiero que vean es que a pesar de que los estudios que estoy mostrando, que son estudios randomizados, doble ciegos, muy pocas veces se logra colocar los beta bloqueadores a todos los pacientes. Ustedes pueden ver en el primer recuadro con bisoprolol, en los grandes estudios en CIVIS, solamente se llegaba entre un 50-70% de pacientes que tenían indicación de beta bloqueadores a realmente usarlos, ¿no? Probablemente en el mundo real eso sea aún más bajo, ¿no? En el hospital vimos que los pacientes con falla cardíaca que ingresan al hospital Loaiza, casi el 50% nada más de los pacientes salen con algún beta bloqueador. Pero sin embargo, si vemos el beneficio, debemos tratar de usarlo desde un inicio en todos esos pacientes con falla cardíaca. ¿Sí? Otro grupo de fármacos importantes, los antagonistas de la aldosterona, tenemos espironolactona y eplerenona, ¿no? Siempre empezar espironolactona con 12.5 hasta la máxima dosis de 25, y eplerenona empezar con 25 para tratar de llegar a la dosis máxima de 50. La diferencia entre esos dos fármacos, que ya tenemos ambos fármacos en nuestro medio, es que el eplerenona es un antagonista de los receptores más específico, sobre todo porque evita los eventos adversos más frecuentes de la espironolactona, que es la ginecomastia o la nostalgia, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que tener cuidado con los efectos en el potasio funcional, que son iguales en ambos de los fármacos. ¿Sí? Entonces, los antagonistas de la aldosterona también con un nivel de recomendación 1A, debemos darlo en todos los pacientes con falla cardíaca fracción reducida,
y que siguen sintomáticos a pesar de un YECA y un beta bloqueador. Reducen hospitalización por falla cardíaca y muerte. Hay que tener cuidado que cuando empecemos un antagonista de la aldosterona, nuestra creatinina tiene que ser menos de 2.5, una tasa de filtración glomerular mayor de 30, y tiene que tener un potasio sérico menos de 30. Y monitorizar la función renal y el potasio cada semana, cada 2 semanas, de acuerdo a cómo vayamos viendo nuestros pacientes de forma ambulatoria. ¿El que sigue? Los diuréticos con nivel de recomendación 1B, esos fármacos mejoran los síntomas, la capacidad de ejercicio, sin embargo no mejoran motilidad, pero de todas maneras usamos en nuestros pacientes con falla cardíaca para alcanzar y mantener la euvolemia, siempre con la dosis más baja posible, ¿no? La idea es de que usemos la dosis más baja posible para permitir poder usar los fármacos que sí se han visto que mejoran mortalidad, que son los YECAs, los beta-bloqueadores y la esplenolactona. Tenemos dos tipos de diuréticos, los diuréticos de asa y los tiacídicos. Los diuréticos de asa obviamente tienen un efecto diurético más intenso, sin embargo lo podemos usar también de forma sinérgica en caso de los pacientes sean resistentes a los diuréticos de asa. Diuréticos de asa tenemos furosemida y toracemida en nuestro medio, y como los tiacídicos, hidroclorotiazida e indapamida. Aquí, mientras podamos usar la menor dosis, es mejor, a diferencia de los otros fármacos que ya hemos visto. ¿Qué sigue? Vimos que hay un nuevo grupo de fármacos, ¿no? Si bien es cierto, los que han visto beneficio, hemos visto los YECA, los beta-bloqueadores y los antagonistas de los mineralocorticoides, tenemos un nuevo grupo de fármacos que son los ARNI. ¿Qué significan ARNI? Inhibidores de la mepilicina y los receptores de la angiotensina. Entonces, este medicamento que existe en nuestro medio actual es el valsartán con sacubitril. El valsartán, ya saben ustedes que es un inhibidor de los receptores de la angiotensina, y por tanto van a bloquear todos esos efectos malos que producen la angiotensina en los pacientes con falla cardíaca. Van a disminuir la vasoconstricción, elevación de la presión arterial, elevación de la aldosterona. Eso es lo que hace el valsartán. Y otro componente de este fármaco es el sacubitril, que es un fármaco que cosa hace, inhibe la neprilicina. Ya comentó el doctor Chumbe que la neprilicina es una endopeptidasa que va a degradar a los péptidos natriuréticos. Si inhibimos a la neprilicina, va a haber mayor cantidad de péptidos natriuréticos en el organismo, y por tanto vamos a promover esos efectos beneficiosos que es la vasodilatación, reducir el tono simpático, los niveles de aldosterona y mejorar la natriuresis y diuresis. Entonces, este fármaco que actúa a 2 niveles se ha visto que tiene beneficios en los pacientes. ¿El que sigue? Entonces, en ese estudio del Paradigm, lo que se hizo fue comparar pacientes, casi 4.000 pacientes en ambos brazos, unos que usaban enalapril asociado a beta-bloqueadores y aldosterona, versus pacientes que estaban con sacubitril valsartán, también más beta-bloqueadores y aldosterona. Y se vio que los pacientes tenían un beneficio adicional de un 20%, o sea, había un 20% de disminución de la mortalidad, de hospitalizaciones, y por tanto es un fármaco que es beneficioso y que se puede usar también, como vamos a ver más adelante, en reemplazo de un YECA o un ARA2. ¿Qué sigue? Entonces, la indicación según las guías, con un nivel de evidencia 1B, es que uno puede usar sacubitril valsartán, porque fue superior en enalapril, para reducir hospitalizaciones, mortalidad cardiovascular y mortalidad total. Está recomendado para sustituir un YECA, para dar un riesgo, para dar un beneficio adicional en beneficio de hospitalización y muerte en esos pacientes. Sin embargo, una última adenda que se ha hecho este año, se ha puesto que ya estos fármacos, que son los ARNIs, están al mismo nivel que un YECA o un ARA2. Quiere decir que yo puedo no necesariamente esperar que el paciente, si no responde YECA y beta-bloqueadores, cambiarlo a ARNI, sino que puedo empezar desde un inicio a darle un ARNI más un beta-bloqueador y un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. ¿Qué sigue? Otro fármaco que hemos mencionado dentro del esquema terapéutico de la falla cardíaca con fracción de irrigación reducida es la ivabrarina, que es un fármaco que lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca porque inhibe los canales IF en el nodo sinusal. Este fármaco no reduce mortalidad, simplemente disminuye hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Y cuándo es indicado? Cuando el paciente tiene presión de edición baja, está en ritmo sinusal, y a pesar del tratamiento médico óptimo, sigue con una frecuencia cardíaca más de 70 y sintomático. Entonces, en esos pacientes yo puedo agregar a mi tratamiento ivabrarina. ¿Sí que sigue? Hay que tener cuidado que no se pueda dar en pacientes que están inestables cardiovascularmente, en el contexto de un síndrome coronario agudo, un ACV, que esté hipotenso o que tenga difusión hepática o renal grave, embarazo, lactancia, no hay evidencia, reacciones alérgicas, y uno debe empezar con 5 miligramos cada 12 horas para tratar de llegar a la dosis máxima, que es 7.5 cada 12 horas. ¿El que sigue? Mencionamos también que podemos usar hidratación y nitratos, pero eso
Estos fármacos son indicados en pacientes de raza negra que tienen presión de eyección reducida, que persisten sintomáticos, clase funcional 3-4, a pesar del tratamiento con YECAs, beta-bloqueadores y antagonistas de mineralocorticoides para reducir mortalidad y hospitalizaciones, ¿no? También se puede considerar en aquellos pacientes que no toleren YECAs, que no toleren o están contraindicados los ARA2 para disminuir el riesgo de muerte. La digoxina es un fármaco que todos conocemos y que se ha usado durante muchos años en el manejo de falla cardíaca. Sin embargo, su nivel de evidencia actualmente no es muy alto, no ha mejorado mortalidad, lo que disminuye la digoxina es el riesgo de hospitalización, y se puede considerar adicional a los pacientes que ya hacen el tratamiento con un YECA, beta-bloqueador o antagonista de los mineralocorticoides para reducir el riesgo de hospitalización. Puedo agregar a mi esquema terapéutico la digoxina. Y en pacientes con falla cardíaca sintomática y fibrilación auricular puede ser útil para reducir la frecuencia cardíaca, o sea, para el control de frecuencia, siempre que no podamos usar otras armas terapéuticas, por ejemplo los beta-bloqueadores, pero siempre que podamos usar primero beta-bloqueadores y en segundo lugar la digoxina para pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular. Hasta aquí hemos visto lo que son la parte de tratamiento con fármacos. Sin embargo, en el manejo de falla cardíaca con eyección disminuida, se van usando cada vez más lo que son dispositivos, y eso en base a qué? Básicamente porque un tercio de la mortalidad de falla cardíaca es por muerte súbita, ¿no? Y la muerte súbita básicamente se da por taquicardia ventricular asociada a una muerte súbita en falla cardíaca, o también puede ser por bradicardias muy severas. Entonces existe el cardiofibrilador implantable que se usa ¿para qué? Para prevención primaria de muerte súbita en pacientes con falla cardíaca. ¿Cuál es la indicación del cardiofibrilador? Para prevención primaria, o sea, pacientes que nunca han tenido alguna muerte súbita, en aquellos pacientes que tengan presión de eyección disminuida, estén sintomáticos, o sea, clase funcional 2-3, a pesar de que están en tratamiento médico óptimo por más de 3 meses y que su esperanza de vida sea mayor de 1 año. Tiene una indicación 1A para pacientes con cardiopatía isquémica, tiene que ser colocado ese cardiofibrilador 40 días después de un evento isquémico agudo, y en la miocardiopatía dilatada no isquémica también tiene una indicación. Sin embargo, en la última cadena que se ha hecho en 2019, se ha visto que en pacientes mayores de 70 años, que siguen en una presión funcional muy alta, 3-4, o tienen comorbilidades, por ejemplo, una falla renal ya muy severa, un EPOC que limita mucho al paciente y que no tiene mucha expectativa de vida, pues en esos pacientes no debemos pensar en un cardiofibrilador dentro del contexto de una cardiopatía no isquémica. Y para prevención secundaria se indica en pacientes que ya han tenido una arritmia ventricular que ha causado inestabilidad hemodinámica y tienen esperanza de vida mayor de 1 año. Entonces, en esos pacientes podemos usar un cardiofibrilación como prevención secundaria de muerte súbita. Otro dispositivo que se usa es la terapia de resincronización. ¿Y eso por qué? Pacientes que tengan falla cardíaca y además tengan un QRS ancho, o sea, un bloqueo completo de rama, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuando el QRS está prolongado, hay una contracción retrasada de la pared lateral, puede haber una contracción del ventrículo izquierdo que está desorganizada, porque hay una disincronía entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y esto disminuye la eficiencia de bomba del ventrículo izquierdo. Por tanto, se ha visto que dando una simulación o colocar una simulación biventricular, un cable en el ventrículo derecho y un cable en el ventrículo izquierdo, que haga que se restablezca la sincronía cardíaca, se ha visto que disminuye sintomatología, mejora la presión de eyección y también disminuye mortalidad. Entonces, ¿en quiénes están indicadas esas terapias de resincronización cardíaca? En pacientes que tengan presión de eyección disminuida, sobre todo que tengan bloqueo completo de rama izquierda con un QRS mayor de 150 milisegundos, a pesar de que estén en una terapia médica óptima y sigan sintomáticos. En esos pacientes uno tiene mayor beneficio la terapia de resincronización cardíaca. Y también se puede considerar en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, pero con un QRS un poco menos anchos, entre 130 a 149 milisegundos, y también se podría considerar, pero con menos efectividad, en pacientes que no tengan bloqueo de rama izquierda, o sea, bloqueo de rama derecha y un QRS mayor de 150 milisegundos. Esto según las últimas indicaciones de las guías, tanto europeas como americanas. ¿Y el que sigue? Y una vez viendo toda la parte farmacológica y la parte de dispositivos, también no debemos descuidar la parte de las medidas no farmacológicas. Entonces, en esos pacientes con fracción de eyección reducida y falla cardíaca, debemos siempre hacer la educación para el autocuidado. Y esto sí se ha visto que ha disminuido mucho lo que es mortalidad y sobre todo calidad de vida en los pacientes. Tenemos cada vez más las unidades de falla cardíaca que van apareciendo con la idea de ¿qué? De dar educación al paciente, de hacer un seguimiento más frecuente a esos pacientes que conozcan su enfermedad
y esto se ha visto que definitivamente tiene mucho beneficio. Entonces, la educación para el autocuidado del paciente con insuficiencia cardíaca, la actividad física regular y la rehabilitación cardíaca que se debe coordinar con terapia física para promover todo lo que es rehabilitación cardíaca, restricción de sodio en los pacientes, porque obviamente esto va a empeorar el curso clínico de los pacientes. Es importante también tratar las otras comorbilidades. Ya dijimos que la falla cardíaca es un resultado de muchas enfermedades que pueden producir. Entonces, si el paciente es hipertenso, tratar la hipertensión, tratar la diabetes. Muchos fármacos aparecen ahora también que antidiabéticos que están mejorando la mortalidad de los pacientes, tratar la enfermedad coronaria, apnea del sueño, anemia. También hay que ver lo que son la vacuna para influenza en neumococos, porque finalmente las infecciones son las principales causas de descompensaciones en esos pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay que disminuir y detener el consumo de alcohol, de tabaco y drogas, y un seguimiento ambulatorio cercano, ¿no? Que es lo que estamos tratando de ver con las unidades de falla cardíaca. Fármacos que evitar, los AINES, porque pueden empeorar la función renal, producen también mayor retención de líquidos. Los calcio-antagonistas, sobre todo los no dihidropiridínicos, que tienen efecto inotrópico negativo, excepto la amlodipino, que puede ser para el manejo de pacientes hipertensos, además y con falla cardíaca con función reducida. Algunos antiarrítmicos evitarlos, pero podemos usar la amiodarona también como prevención de arritmias ventriculares, y algunos fármacos antidiabéticos que ya fueron retirados incluso porque demostraron que empeoraron el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca. Finalmente, si mi paciente con falla cardíaca no mejora con el tratamiento médico, tenemos algunos dispositivos que se llaman de asistencia ventricular, que justamente el objetivo es aliviar algún ventrículo debilitado y mantener la perfusión orgánica suficiente. Es indicado en pacientes con falla cardíaca ya en fase terminal, a pesar del tratamiento médico que hemos mencionado. Y estos dispositivos son dispositivos externos que van a ayudar a la función de bomba del ventrículo izquierdo y que habitualmente están indicados para que cuando un paciente va a ir a trasplante, o de repente un paciente que está en una falla cardíaca muy avanzada, queremos hacerlo candidato a trasplante, o como puente a la recuperación de un paciente, o como terapia de destino, ¿no? Son dispositivos que de repente no están muy a la mano, pero que existen en algunos centros de nuestro país, y debemos tenerlo siempre como una oportunidad para los pacientes que están en una falla cardíaca muy avanzada y que tienen alguna expectativa de vida. ¿Y qué sigue? Finalmente, pacientes que no mejoran, tenemos también el trasplante cardíaco. Aquí no sé qué considerar pacientes con falla para trasplante cardíaco, porque aquellos pacientes con falla cardíaca terminal, que tienen síntomas graves, pronóstico desfavorable, que obviamente estén motivados, bien informados y con capacidad para cubrir todo el tratamiento intensivo que requieren el postoperatorio. Ese es el futuro de la falla cardíaca, también ofrecerle alguna oportunidad más a los pacientes que no responden a la terapia médica, ¿no? El que sigue. Y recordar que finalmente la falla cardíaca es una patología con un pronóstico bastante malo, como hemos visto, ¿no? Hemos visto que hasta un 80% a los 6 años va a fallecer. Entonces van a haber pacientes que definitivamente no van a responder a la terapia y que ya entramos en lo que es la fase terminal, tal como se ve ahora en los pacientes oncológicos. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que están ya en fase terminal y que tienen que ir a cuidados paliativos? Aquellos que están en una clase funcional 4, de forma persistente, tienen más de 2 episodios de compensación de falla cardíaca en los últimos 6 meses, la función renal se va deteriorando, requieren dosis altas de diuréticos, empiezan ya a presentar hiponatremia. Ustedes ven que los pacientes con falla cardíaca avanzada tienen los sódidos bastante bajos, tienen hipotensión sintomática que hace preciso que disminuyamos los beta-bloqueadores o los YECAS, o no nos permiten finalmente usar YECAS o beta-bloqueadores porque la presión es demasiado baja, necesitan tratamiento intravenoso o son dependientes muchas veces de los inotrópicos. Son los pacientes que están internados con falla cardíaca y que no podemos necesitarlos de la vitamina, de los inotrópicos en general. Pacientes que a pesar de todo el tratamiento siguen haciendo arritmias ventriculares o que ya están en un estado de insuficiencia cardíaca, son pacientes que están en una fase terminal de la falla cardíaca, y hay que tratar de reconocer también a esos pacientes para dar la parte educativa a la familia y entrar a lo que se llaman cuidados paliativos, que también es toda una parte en el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, finalmente, de todo lo que hemos mencionado y la última realización que ha habido en el manejo de falla cardíaca, ustedes pueden ver que tenemos varios fármacos y dispositivos que podemos usar en pacientes con falla cardíaca. En la base tenemos a los beta-bloqueadores, a los YECAS, a los ERA2, y miren que también esas moléculas ya está al mismo nivel de los YECAS y ERA2, y por eso que la importancia de conocerlos y que estén en nuestro medio. Tenemos los antagonistas receptores de los mineralocorticoides, y luego tenemos dispositivos
los cardiodefibriladores, la terapia de resincronización. Todos estos dispositivos y fármacos mejoran la mortalidad y morbilidad, y tenemos otros fármacos que mejoran morbilidad, que son vinograrina, digoxina, hidralazina con isosorbide, que son fármacos que debemos tener en mente en aquellos pacientes que no están respondiendo a la terapia basal. Y finalmente tenemos una opción más, que son los dispositivos, que es el trasplante, y que es lo que también tenemos que ir viendo en el manejo de los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Es lo que tenemos para traerles hoy bien lo que es el manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Un gusto tenerlos con nosotros, doctora Oliver, doctor Chumbe. Muchas gracias por tan valiosa y actualizada información. Asimismo, hacerles presente el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de las capacidades de todo nuestro sector salud a nivel nacional. Nuestro saludo también al equipo de telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Como siempre, un gusto trabajar en forma articulada con ustedes. Bueno, queremos también saludar y felicitar la participación de los establecimientos conectados. El día de hoy nos acompañan el Hospital Santa Clotilde de Loreto, el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes desde Paita, Piura, el Hospital Tambobamba desde Cotabamba, Apurímac, y el Policlínico Parroquial Belén desde Cusco, y en general nuestro saludo a todo el personal de salud que también se conecta en forma individual desde las distintas partes de nuestro país. Doctores, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan, en un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, ¿al cuánto tiempo es esperable que podamos encontrar un cuadro de insuficiencia cardíaca? Bien, bueno, de repente no es tanto en cuánto tiempo, ¿no? Sino que eso va a depender mucho de el manejo que damos a los pacientes. Precisamente en lo que es falla cardíaca vimos que había un estadio A, que son aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar falla cardíaca, pero que el tiempo en el que pueda aparecer va a depender de que nosotros manejemos la enfermedad. Entonces, sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, entonces una vez que nosotros detectemos la enfermedad tenemos que tratar. Si tratamos, no necesariamente el paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca, más bien tenemos que evitar que llegue a la insuficiencia cardíaca. Si no manejamos la insuficiencia cardíaca, la evolución va a ir en el tiempo. Puede ser algunos años entre que el paciente va desarrollando hipertrofia concéntrica, disfunción del ventrículo diastólica y disfunción sistólica para que recién llegue a la falla cardíaca. Entonces yo creo que no es mucho el tiempo, sino más bien hay que tratar a esa hipertensión para no llegar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también, en un paciente con falla cardíaca por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿es recomendable también el manejo con beta bloqueadores? Muy bien. En la insuficiencia cardíaca, llamado el cor pulmonar, que es la hipertensión pulmonar secundaria a la enfermedad pulmonar crónica, vamos a ver una disfunción del ventrículo derecho, y estos pacientes nosotros podemos elegir beta bloqueadores siempre y cuando sean cardioselectivos y yendo con la dosis más baja posible y viendo cómo va la respuesta del paciente. Existen beta bloqueadores como el bisoprolol, por ejemplo, que es cardioselectivo y que solamente actúa en receptores beta 1, por lo tanto no tendría por qué descompensar un cuadro de EPOC, ¿no? Las contraindicaciones absolutas para el uso de beta bloqueadores son el paciente en shock, hipotenso, con bradicardia sintomática o bloqueo AB de segundo o tercer grado. Siendo cuidadosos, tenemos pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar, a los cuales nosotros en unidad de falla cardíaca utilizamos beta bloqueadores cardioselectivos a dosis bajas con una buena respuesta. De no ser posible o que no responda adecuadamente, tendremos que utilizar digitálicos, como mencionó la doctora Oliver, para poder controlar la frecuencia cardíaca en esos pacientes. Y si están en sinusal, incluso utilizar ribavradina, que es un bloqueador de nodo sinusal, para poder manejar la frecuencia cardíaca aumentada en esos pacientes. Muchas gracias, doctor Chumbe. Nos preguntan también desde el Hospital Santa Clotilde de Loreto, en atención primaria, ¿cuál es el manejo inicial y en qué condiciones necesitamos referir a los pacientes? Bueno, igual, ¿no? Si uno ya ha evaluado a su paciente, es un paciente que claramente tiene síntomas de falla cardíaca, podemos tener la posibilidad de un ecocardiograma y la fracción de eyección es disminuida, menos de 40%, uno tiene que iniciar lo que ya hemos mencionado, IECAS y beta bloqueadores. Estoy titulándolo de acuerdo a la presión del paciente y a la frecuencia cardíaca del paciente, y tratar de llegar a la máxima dosis permitida por el paciente. Si el paciente está con IECAS y beta bloqueadores,
sigue sintomático, le puedo agregar espironolactona, que también está en los hospitales del Ministerio de Salud, y si a pesar de eso mi paciente sigue sintomático, entonces hay que pensar de repente en referir a un hospital de mayor nivel, pero yo creo que la parte del manejo inicial, que es con IECA, con metabloqueadores y con espironolactona, es un tratamiento que se puede empezar en los hospitales de primer nivel, ¿no? Y ir evaluando, como le digo, de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a la función renal, la presión, tratar de dar la máxima dosis, ¿no? Si a pesar de la terapia básica, con esos 3 fármacos, más los diuréticos que siempre son necesarios en las primeras partes del manejo de la insuficiencia cardíaca, no responde, bueno, pensar si en referir a algún hospital de mayor nivel, donde de repente puedan complementar mayores estudios, o de repente ya tratar de hacer el manejo de la enfermedad de fondo, ¿no? Si es una enfermedad coronaria, manejar la enfermedad coronaria, si es una enfermedad renal, manejar la enfermedad renal. Pero yo creo que con esos 3 fármacos que mencioné, uno puede avanzar bastante en el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Perfecto, doctora Oliver, muchas gracias. Nos preguntan también en cómo y cada cuánto debo evaluar la progresión de la dosis en un paciente que usa beta bloqueadores, por ejemplo, bisoprolol. En la unidad de falla cardíaca en nuestro hospital, nosotros vamos manejando a los pacientes inicialmente cada 15 días y luego cada mes vamos viendo al paciente de acuerdo a la frecuencia cardíaca con un objetivo de frecuencia cardíaca entre 50 y 60 latidos por minuto. Entonces, habitualmente los pacientes con falla cardíaca inicial que vemos inicialmente vienen con unas frecuencias cardíacas en promedio por encima de 80, 90, 100 latidos por minuto, y empezamos a titular con 2.5, al menos personalmente yo los cito a los 15 días y veo la respuesta de la presión arterial y la frecuencia cardíaca con el betabloqueador. Si después de los 15 días la frecuencia ha bajado de manera considerable, yo puedo ver la posibilidad de subir la dosis de betabloqueador y luego los voy evaluando mensualmente hasta que el paciente esté estable. Cuando el paciente esté estable, ya lo puede evaluar cada 3 meses o cada 6 meses. Perfecto, doctor Chumbe, muchas gracias. Nos preguntan también desde Loreto si es ideal el manejo en monodosis de los pacientes con insuficiencia cardíaca y si esto es recomendado en el caso de pacientes adultos mayores. Bueno, no sé si se refiere a monodosis o un solo fármaco, ¿no? O sea, ya nuevamente repetir, ¿no? Que empezar con IECAs y betabloqueadores y ir titulando la máxima dosis que el paciente que lo permita, ¿no? Como ya mencionó el doctor Chumbe, un punto de límite es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre que podamos dar la máxima dosis, porque los estudios que existen, a mayor dosis hay mayor beneficio en los pacientes. Entonces, siempre que podamos, demos la mayor dosis, ¿no? Si ya no permite aumentar un poco más la dosis de IECA por la presión arterial, bueno, podemos quedar ahí, vamos agregando los betabloqueadores o la espironolactona, pero siempre que podamos, no quedarnos en una dosis, dar la dosis máxima que el paciente lo pueda tolerar. Perfecto, doctora Oliver, muchas gracias. Nos preguntan también qué tipo de actividad física podemos recomendar a estos pacientes, ya que muchas veces refieren presentar mucha agitación al caminar cortas distancias. Bueno, creo que lo primero es estabilizar al paciente. O sea, un paciente que está sintomático, en clase funcional 3, 4, como he mencionado, primero tengo que optimizar mi tratamiento. Una vez que mi paciente está en esa parte de falla cardíaca crónica estable, o sea, que sus síntomas no han modificado en el último mes y que lo tengo por lo menos en una clase funcional 2, a ese paciente yo recién le puedo indicar un tipo de terapia de ejercicio, o si es que contamos con rehabilitación en nuestro hospital, enviar la rehabilitación para algún manejo. Entonces, el ejercicio, la actividad física va a depender de su fracción de eyección, de que esté el paciente realmente compensado para poder iniciar una terapia física. Y obviamente siempre en los pacientes cardíacos, la terapia física aeróbica es la que va a ofrecer mayor beneficio. Pero en primer lugar, tenemos que tener un paciente que por lo menos esté en una clase funcional 2, idealmente 1, para poder indicarle alguna terapia. Primero, estabilizar a nuestro paciente antes de la terapia física. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también qué tipo de recomendación nutricional podemos dar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y si es recomendable la restricción hídrica y en qué cantidades. En general, y eso nos da pie para poder decir que el manejo de insuficiencia cardíaca, al menos en lo que sería una unidad de falla cardíaca, tiene que ser multidisciplinario, con el apoyo de enfermería, nutrición, psicología, nefrología, los neumólogos, endocrinólogos, medicina física y rehabilitación.
Y en el tema de nutrición es exactamente lo que nosotros tratamos de hacer con los pacientes es que restrinjan la cantidad de líquido entre 800 centímetros cúbicos hasta 1500 al día, sobre todo cuando la fracción de eyección está disminuida y tenemos signos de sobrecarga de volumen en el paciente. Y en general disminuir la cantidad de consumo de sodio además, ¿no? Evitar, por ejemplo, ya de manera práctica, lo que son, por ejemplo, las sopas, o tomar muchos líquidos con alto contenido de sodio, como las bebidas rehidratantes, gaseosas, esos refrescos que tienen preservantes, porque tienen mucha cantidad de sodio, y en general alimentos enlatados o con preservantes que tienen una alta cantidad de sodio incluido, ¿no? En general, la restricción de sodio y agua es lo más importante en el paciente con falla cardíaca. Y ellos mismos se van dando cuenta con el transcurso de los días, con la educación, que cuando ellos toman mucho líquido comienzan a sentirse peor y el paciente muchas veces solo se va dando cuenta de esto y va restringiendo él mismo la cantidad de ingesta de volumen de líquido y de sodio. Muchas gracias, doctor Chumbe. Nos preguntan también desde Loreto, clínicamente, ¿cómo podemos evaluar en atención primaria a estos pacientes en comunidades donde, por ejemplo, no contamos con electrocardiograma o ecocardiograma? En los pacientes con insuficiencia cardíaca van a llegar a la consulta con el síntoma cardinal que es la disnea, es decir, va a decir que el paciente se cansa más de lo habitual. Y si nosotros tenemos un paciente con disnea, tenemos dos posibilidades. El paciente probablemente tenga un problema a nivel pulmonar o un problema a nivel cardíaco. Los síntomas que nos podrían hacer diferenciar un problema cardíaco de un problema pulmonar son que además el paciente va a tener edema en miembros inferiores, que no lo tendría un paciente pulmonar, que va a tener intolerancia al decúbito, es decir, que su disnea va a ser una disnea posicional. Además, los pacientes van a manifestar una tos, pero no una tos nocturna. El paciente pulmonar suele tener una tos en todo momento del día. Y además los pacientes van a tener un síntoma como nicturia, es decir, van a estar orinando mucho en la madrugada, ¿no? Para fundir los edemas del día. Entonces, no solamente es la disnea progresiva, hacer reposo, sino otros síntomas que nos van a ayudar a establecer que esta disnea es cardíaca. Y en el examen clínico podemos encontrar signos cardíacos como soplos, taquicardia, tercer ruido, ingurgitación yugular, hepatomegalia, signos clínicos que nos van a hablar de una sobrecarga de volumen del lado izquierdo y derecho. No es necesario en realidad un ecocardiograma, un electrocardiograma para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Con signos y síntomas de falla cardíaca es suficiente para plantear un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca y luego referir al paciente para hacer los estudios pertinentes de etiología y retornarlo para seguir manejándolo en el primer nivel de ser el caso. Perfecto, muchas gracias, doctor Chumbe. Nos preguntan también, en el caso, ¿cuáles son las nuevas indicaciones de los ARNI? Bueno, no son las nuevas, no, lo que se ha indicado es que paciente que inicialmente fue la indicación de que su paciente está con YECA, con beta bloqueadores y con bloqueadores de los mineralocorticoides a las dosis máximas y sigue sintomático, siempre dentro del contexto de un paciente con fracción de eyección disminuida, yo puedo cambiar el YECA o el ARA que estuviese recibiendo por un ARNI, ¿no? Por un inhibidor de la neprilicina y receptores de la angiotensina. Sin embargo, a raíz de dos estudios nuevos que han aparecido, se dijo que uno puede empezar directamente a un paciente que tiene fracción de eyección o un diagnóstico reciente, yo puedo empezar directamente con con fracción de eyección disminuida y sintomático, 2, 3, 4, yo puedo iniciar directamente con un ARNI, más los beta-bloqueadores y la clorelona. Solamente con las contraindicaciones, de repente con una que tenga una depuración renal muy baja, menos de 15, de repente sería la única que debería tener, o que el paciente esté con una presión muy baja, ¿no? Si es una presión de 90-60, bueno, yo no podré empezar porque puedo causar mucha hipotensión. Pero la indicación es esa. Indicación 1A, empezar en un paciente que tiene falla cardíaca con presión de eyección reducida, puede empezar un ARNI más un beta-bloqueador más la espironolactona, desde un inicio, o en aquellos pacientes que a pesar de estar usando un YECA o un ARA, puedo cambiar el YECA o ARA por el ARNI, ¿no? Esas son las indicaciones que existen actualmente, ¿no? Y son las últimas actualizaciones. Perfecto, muchas gracias, doctora Oliver. Y nuevamente muchas gracias también al doctor Chumbe por brindarnos ambos su valioso tiempo y compartir sus conocimientos sobre este tema. Esperamos tenerlos pronto con nosotros. Gracias. Gracias, buenos días.
No, y no se olviden asimismo de participar en las siguientes telecapacitaciones. Muchas gracias a todos nuestros participantes por su atención. Nos vemos. Hasta luego.